Bienvenidos a su programa Geoeconomía, su mundo. No olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, por el canal 46 de Wind Telecom, así como estamos en el canal 20 de Telecable Dominicano, así como también en el canal 647 de Amazon Fire TV. Estamos en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país. Pero además, como si no fuera poco, estamos en el canal Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Pero nos pueden seguir en las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web www.sumundotv.com. Antes de iniciar formalmente nuestro programa con nuestros compañeros Pedro Álvarez y nuestro coordinador general Luis Humberto Vargas, vuelvo a insistir en la necesidad de que nuestros alcaldes y particularmente nuestra alcaldesa Carolina Mejía aproveche la oportunidad del tiempo que resta en su gestión para que aborden en ruedas de prensa y se comuniquen con sus municipios sobre la problemática que han encontrado, identificado. Es importante que hablen sobre la problemática de la movilidad en general, no solamente de la situación que han encontrado, sino las que han tenido la oportunidad de enfrentar y llevar a cabo. Señores, ¿qué han identificado? ¿Qué definición tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional sobre la problemática del país, sobre la densificación, sobre la movilidad, sobre el abastecimiento de agua, la falta de coordinación interinstitucional para suplir de energía a todas esas nuevas edificaciones y viviendas que están desfavorecidas? ¿Dónde está la coordinación interinstitucional contra esa avalancha de población que abandona las comunidades, los distritos municipales, los municipios, la cantidad de provincias que su población viene a estas metrópolis? Señores, eso no se va a responder simplemente con aumentar trenes, etcétera, etcétera. Nuestra ministra aborde sin problema la oportunidad de dar respuesta para que deje planteado la problemática y las posibles soluciones que hay que abordar para que haya una mejor distribución de los recursos y las medidas. Hoy tenemos varios temas que nuestro coordinador general Luis Humberto Vargas nos va a plantear. Luis Humberto, bienvenido. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Tal y como cada sábado tocamos un tema central. Este segundo sábado toca al tema de la alimentación, agua, ambiente y clima, cambio climático. Siempre con un tema particular, específico dentro de esa temática general. Hoy, en específico, vamos a tratar el tema de la vivienda y el hábitat. Y en ese sentido, vamos a tener que abordar la legislación que está vigente, así como también en específico sobre todo de la vivienda y más concretamente el tema de los alquileres. La propuesta que ha sido presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. También vamos, como es de costumbre, a tener las voces en esta primer ciclo, primera fase del ciclo, las voces de frontera, tratando los temas muy importantes, tales como la minería,
en la zona fronteriza y también el tema relacionado con los problemas municipales, no solamente aquí en Santo Domingo, sino también en Dajabón. Vamos también como es de normal, tener la presencia del colega José Luis Kepis, que nos va a exponer informaciones sumamente importantes sobre Estados Unidos y México. No sé si ya tenemos hay que llamarlo por teléfono para tener la primera voz de las fronteras, que es la que generalmente nos brinda Rubén Villalona, cariñosamente llamado Chío. Bien, entonces, en estos temas de carácter coyuntural a nivel nacional, no podemos dejar de pasar por alto el segundo aniversario de la muerte o el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Hoy hay varios actos que se hacen no solamente en Haití, sino a nivel internacional, porque atrás de este asesinato se esconde todo un colapso, no solamente de la economía, sino de la sociedad. No solamente falla el Estado, sino que falla la sociedad. Y en ese sentido, creemos que de vital importancia lo que sucede en Haití, pues ustedes tienen conocimiento, aquí hemos estado transmitiendo la caída de la producción, la caída de la renta, la pobreza se ha profundizado, ahondado, la gente que vive en condiciones de miseria se ha multiplicado, los servicios no funcionan, es decir, el caos. Bien, vamos entonces a tener al amigo Rubén Villalona, cariñosamente Chío. Adelante, Chío. Adelante. Desde la frontera de Dajabón, culturólogo Chío Villalona, la voz de la frontera para Geoeconomía, su mundo. En estos momentos, hoy sábado y mañana domingo, Dajabón es un centro de debate, un centro de diálogo, un centro donde los pueblos de Haití y las organizaciones sociales se van a encontrar en un foro sobre la minería y el cambio climático. Este foro, que se va a desarrollar hoy y mañana, reúne a intelectuales aquí en Dajabón, de Haití y República Dominicana. Un foro sobre minería y cambio climático en República Dominicana y Haití, reunido en Dajabón. Muchos de ellos señalan que ya están llegando aquí las grandes delegaciones de Dajabón, de Haití y República Dominicana, que la mega minería ha creado daños socioambientales irreparables en República Dominicana y Haití. Este modelo extractivo, considero yo, violenta los derechos fundamentales de las comunidades y los territorios. Pretende este modelo de explotación minera extenderse sobre fuentes hídricas de alta importancia para la agricultura, la energía y la vida en la isla, como es el río Artibonito y con él todos los ríos que nacen en la cordillera central dominicana y en la parte central de Haití, que son claves para el desarrollo social y económico de nuestro pueblo. Con este evento también pretendemos y consideramos que se amenaza igualmente y se acelera el proceso de descomposición social que de nuestro pueblo y afecta la seguridad y la soberanía alimentaria, dado que la megaminería para ser explotada necesita de millones de galones de agua. Esta situación genera
incertidumbre frente a la biodiversidad y a todo el sistema de área protegida y el patrimonio cultural, que es parte de la memoria histórica de nuestros antecesores, como fueron los taínos indígenas en la isla, en Haití y los dos países de República Dominicana. Haití y República Dominicana, naciones hermanas que comprenden una casa común, se encuentra en el mapa de los países más vulnerables del mundo frente al cambio climático y la explotación y la extractivación de la minería metálica. Ante esta situación, las organizaciones y plataformas y movimientos sociales de la República Dominicana y Haití y Puerto Rico, aquí reunidos, anunciaremos que nos constituimos en espacio permanente de articulación para la defensa del medio ambiente y la no explotación metálica de la megaminería. Por eso Dajabón es foco hoy y mañana de este gran encuentro entre dominicanos y haitianos, entre intelectuales y haitianos, porque explotarse esta mina afectaría a la isla completa, a la isla insular. Bien, Chío, hay una cuestión que para conocimiento del público, Sí. de nuestra apreciada teleaudiencia. Ajá. Tengo entendido que en el 2018 el Ministerio de Energía y Minas ya había aprobado la explotación de la mina de oro de Romero. Y como eso es lo que dice la ley, eso desde el punto de vista estrictamente minero, desde el punto de vista ambiental, le correspondía al Ministerio de Medio Ambiente tomar una decisión. No se tomó en la administración anterior y la actual administración ha guardado un silencio sepulcral, porque hasta ahora no ha sancionado, no ha determinado que no va a hacer el estudio, el análisis, y tampoco ha decidido, y si no lo ha hecho, no podemos decir la viabilidad o los daños o perjuicios que tú nos acabas de informar. No sé, me parece que hay que tener un poco de cuidado, que sin haber hecho un análisis, un estudio de antemano, ya se diga que va a haber daño. ¿Daño en qué sentido? ¿En qué proporción? Además hay otra mina, que no es la de Romero, que es la que está ahí mismo en restauración. O sea que cuando hablamos de megaminería son dos proyectos, pero ninguno de los dos proyectos está en funcionamiento. Y después que se obtenga esa aprobación del Ministerio de Medio Ambiente, hay que hacer una consulta con la población, Sí, para eso que se la llama población consulta social, determine. la consulta social de las organizaciones que en las comunidades forman parte y que son reconocidas públicamente por todas las comunidades. Está bien, pero si todavía no hemos tenido el estudio, ¿cómo se va a hacer la consulta? Pero Luis, sin embargo, en la posible explotación, hay exploración ahora mismo en restauración. Mira, tanto la exploración de restauración como la de Romero, yo he ido al terreno y eso es normal, sencillamente que se hagan las primeras indagaciones. De todo modo, yo sugiero, ¿verdad? Muy buena posición la que tú acabas de externar para que la población esté al tanto de que es un tema vital para el medio ambiente, de los recursos naturales y las condiciones, especialmente la calidad de vida de la población. Pero esperemos que se realice el evento y en una próxima ocasión tú nos expones los resultados de ese estudio. Muchas gracias, porque tenemos que darle oportunidad a nuestro querido hermano y colega José Luis Fernández, que también nos tiene otra información. Muchísimas gracias. Gracias, desde la frontera de Dajabón, la voz de la frontera, culturólogo Chío Villalona. No sé si en lo que va interviniendo quieren. Sí, pero interesante lo que tú estabas planteando, que antes de que o sea, cuando se dé un permiso, posteriormente tiene que venir un estudio del impacto, o sea, y se arme el proyecto,
el proyecto tiene que venir con lo que son los estudios de impacto medioambiental, y sobre esa base es que se puede accionar, pero si no existe ni siquiera esa información. No solamente el estudio, es el permiso. O sea, sobre la base de un estudio donde medio ambiente tiene. Eso es lo que dice la ley. Ahora, si queremos que haya un cambio de la ley, planteemos que se realice una reforma de la ley. Yo estoy de acuerdo con una reforma y, si se quiere, radical de la ley. ¿Por qué? Porque aquí ni siquiera se ha tratado el tema digamos, los pasivos ambientales, que no eso es pasivo, eso es sencillamente los daños ambientales. ¿Qué es eso de pasivo? ¿Cómo que usted va a introducir un término de carácter contable a una preservación de espacios y recursos naturales? No, esos son absurdos, y está todo el mundo hablando de pasivo como si fuera una cuestión contable en términos económicos. En esa misma línea, Luis Humberto, quería abordar eso del llamado pasivo, que, como tú señalas, muy preciso, como queriéndolo contabilizar en términos financieros, contables. Son daños de los cuales hereda la población presente y futura, y cuáles son las acciones que debidamente se debe tomar para disponer de una recuperación del medio ambiente y nuestros recursos naturales, que son los más importantes para la vida de nuestra población. Vamos a ceder la palabra a José Luis Fernández de la organización no gubernamental Ciefredo en Dajabón. Bienvenido, muy buenos días, José Luis. Sí, buenos días a los televidentes, así también a los productores y directivos del Espacio de Economía, Su Mundo, por su canal multimedia Su Mundo. Desde Dajabón, ciudad fronteriza con Guanamén, Haití, José Luis Fernández. Como el tema de hoy refiere al hábitat y la situación de la vivienda, nosotros pues quisimos hablar un poco sobre esta realidad en este municipio. Sin embargo, muchos sectores y personas interesadas no tienen un conocimiento de la totalidad extensiva de tierra en la zona. Es decir, de los 1.010 kilómetros cuadrados que posee este límite territorial fronterizo de la provincia de Dajabón, solo 200.97 kilómetros cuadrados contiene el hábitat que propician las condiciones de vida y desarrollo a más de 38.000 personas residentes aquí, donde su mayoría es dominicana, según los estudios de la ONE y el Ministerio de Economía. La densidad poblacional está en 107.56 por habitante en su kilómetro cuadrado. Es importante precisar, sobre todo para aquellas personas que nos están viendo en este momento, que la ubicación del municipio es en la región norte de la República Dominicana. De ahí que el 43.89% esté concentrado en el municipio de la totalidad de la provincia de Dajabón. Mientras que nosotros compartimos límites con el norte, pues es decir, por el lado norte con Montecristi, por el oeste con Haití, sur de Aspiña y el este Santiago Rodríguez, que también es una provincia fronteriza. Entre carreteras, avenidas, calles, callejones y otros vericuetos que definen el municipio, hay una aproximación definida y construida de 800 kilómetros. Además, estas definiciones de conducción de los seres humanos está poseída por 45 barrios y urbanizaciones. Dajabón es una inmensidad, no como la gente lo piensa. Es demasiado barrio, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos pues también mojados porque poseemos un tremendo río con un caudal como el Masacre, que es bastante extensivo. Mientras que la actividad de la producción está en competencia, en este caso,
su principal, la producción de arroz y ganadería, con las actividades comerciales que la define el mercado fronterizo, el cual realiza sus acciones comerciales tanto los lunes como los viernes. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, estas actividades se están realizando casi todos los días. También hay un hospital municipal que hace la veces de provincial, asistido por una decena de establecimientos llamados la UNAC, pertenecientes al Ministerio de Salud Pública. Hay 2 universidades, un instituto tecnológico, un centro cultural, 2 liceos, varias escuelas, colegios, otros centros. Además, la tasa de desempleo rondaba en un 41.26%. En tanto, de los jóvenes llamados niní, en una edad de 15 a 24 años, el desempleo estaba en 60.56%. Estos datos son de hace 4 años atrás. Habría que ver ahora dónde está. Dajabón tiene su propio acueducto, aunque este es asistido por el acueducto de la línea noroeste, proveniente de la presa de Monción Santiago Rodríguez. Y lo más interesante es que, atención políticos, Dajabón solo tiene un distrito, un solo distrito tiene Dajabón, que se llama Cañongo. En conclusión, Dajabón tiene ahora en estos momentos una de las dinámicas más importantes en términos de la binacionalidad referida a la producción y exportación, como es el Parque Industrial Zona Franca Codeli. Esa es la provincia de, ese es el municipio de Dajabón. Ese es su hábitat, sus condiciones que propician los niveles de vida, de desarrollo y relativamente de bienestar que atraen no solamente al dominicano, sino también al extranjero que visita nuestro país. Eso es todo. Pasen todos buenos días y muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tan valiosas e interesantes informaciones sobre el municipio de Dajabón, un municipio que cada día adquiere mayor relevancia pública, dada su vecindad con Juana Méndez, otra comunidad haitiana. Muchas gracias y nos veremos, Dios mediante, el próximo sábado. Gracias a ustedes. Bien. Bien. No sé si alguno de ustedes quiera... Yo quisiera tocar un tema que... Antes de hacer la pausa sí, correspondiente. Sí. El tema tiene que ver con lo que es la dinámica del manejo de la información y los datos estadísticos. Recientemente hemos visto, es más, en varias oportunidades hemos visto exposiciones de las autoridades, del mismo presidente de la República, en donde ha expuesto cifras que no bien las expone, aparece un informe contradiciendo las informaciones que le está dando. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el año pasado, él fue a Santiago, el 16 de agosto, y dio un discurso donde estuvo hablando de la reducción de las estadísticas de violencia. Y al otro día, Oficina Nacional de Estadística publicó un informe en donde las cifras no cuadraban por completo. Entonces, siempre ha habido también una contradicción histórica de las cifras que presentan la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía versus, con el asunto de las muertes violentas versus las cifras que presenta la Oficina de Estadística, que está compilada no solamente con la de la policía, sino del Ministerio Público. Hay siempre un sesgo entre lo que ocurrió y no ocurrió. Y recientemente está hablando de reducción de la violencia, cuando las cifras le están diciendo que no, que la cantidad de muertes violentas, por ejemplo,
se están acrecentando. Incluso ¿Hay algunas recomendaciones para evitar que eso siga ocurriendo? La gran recomendación de nosotros siempre ha estado orientado a la creación de una institución de carácter independiente que se encargue de todo lo que es la información estadística. O sea, cada vez que una institución está dando una información para presentar logros, lo está dando con una intención, desafortunadamente, con una orientación política. La institución principal que debe de regir es la creación independiente del Instituto de Estadística, Geografía e Informática. Correcto. O sea, tiene que ser una institución que abarque estos temas, porque ya hay demasiada dispersión en estos temas, y cada vez que se aparece un funcionario a dar una información, la gente tiene un cierto grado de duda, un grado, no le da el 100% de credibilidad. Es una posición mía muy particular, y creo que de una buena parte del entorno de las personas que accionan con estadísticas, que tiene que crearse, que tenemos que marchar hacia la creación de un instituto de estadísticas totalmente independiente. Incluso instituciones como el mismo Banco Central de la República Dominicana ofrecen informaciones que son cuestionadas. Bien, Pedro, muchas gracias por esa observación y consideración, y también la propuesta que es cada vez más aceptada en la comunidad de estadísticos, demógrafos, cientistas sociales y también la opinión pública nacional. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Geoeconomía, un programa que se caracteriza por decir siempre la verdad y solamente la verdad. Tratamos distintos temas, carácter económico, social, ambiental, político, siempre de una perspectiva espacial, aunque acentuando la parte económica, pero el espacio es una referencia, por eso se dice geoeconomía. Ahora, la economía no es una disciplina estricta, tal y como la han vendido los neoliberales y los neoclásicos, que han vendido a confundir, inclusive a estar enseñando y entregando hasta doctorado a gente que conoce los procesos y los hechos elementales de la vida cotidiana. Pero antes de darle el turno a nuestro apreciado participante semanal, que responde al nombre de José Luis Kepis, quisiera hacer una anotación sobre el tema de la data. Para tener datos fiables, datos objetivos, datos permanentes, hay necesidad, más que hablar de encuesta y sondeo, de un registro administrativo. Y ese registro administrativo debe, como muy bien nos apuntó nuestro colega Pedro Álvarez, debe de descansar en una institución que no solamente sea de estadísticas, acuérdense, estadísticas es de datos, informaciones, sino también la parte geográfica, la parte espacial, la parte de la localización. Y además de eso, la informática, tomando en cuenta las técnicas, procedimientos y métodos modernos de gestión de la información. Lamentablemente, la Oficina Nacional de Estadística ha dado pasos importantes, hay gente muy meritoria, profesionales muy destacados, pero no ha llenado las expectativas. Y una muestra son los censos. Todavía del censo de 2010 ni siquiera se ha terminado y estamos haciendo proyecciones de una base estadística no fiable, no objetiva, no confiable. Todavía peor, no se ha hecho una evaluación de la encuesta nacional de inmigrantes 2012, la encuesta nacional de inmigrantes 2017, y ya en este mes se lanzó la tercera encuesta nacional de inmigrantes. Pero por Dios, ¿cómo que vamos a estar haciendo encuestas sin una evaluación detenida? Todavía más, se ha negado sistemáticamente la realización de auditorías. Auditoría, la encuesta que se hizo en 2011, que tuvo un marco muestral diferente a la de 2017. Y hoy no sabemos cuál es el marco muestral que hay para esta encuesta que se va a realizar en 2023. Porque lo que se debió haber servido de base
que es el censo que se celebró a fines del año pasado, todavía hay que rendir el primer informe. Ojalá que se rinda un informe que realmente llene las expectativas. Pero hay que apuntar que gran parte de la población, no sabemos la cantidad, no participó de ese censo. Y usted le pregunta a cualquiera, ¿a ti te censaron? No, no y no. Entonces, ¿cómo es que le vamos a dar validez a un censo que debió de haber contemplado por lo menos un 95% de los hogares, no viviendas? Porque una cosa es vivienda y otra cosa es hogar. Bueno, pasemos entonces a nuestro apreciado y colega, amigo, Kepis. José Luis. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, un placer en escucharte. Okay. Sí. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes y a la audiencia de este programa que sábado tras sábado sigue de cerca los temas que aquí se ventilan. Empezamos nuestra acostumbrada panorámica de las noticias más importantes que nos impactan como hispanos y emigrantes aquí en los Estados Unidos. Y comenzamos indicando que las temperaturas continúan aumentando a niveles no vistos desde que se mantiene el récord de calentamiento global. Probablemente las temperaturas más altas alcanzadas en los últimos 100,000 años, de acuerdo a las revelaciones hechas por un científico entrevistado recientemente por CNN. En este sentido, un estudio reciente del Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York reveló que las muertes relacionadas con el calor han aumentado cada año durante las pasadas décadas aquí en la ciudad de Nueva York. La entidad indica en su reporte que mueren alrededor de 350 personas cada año. Un 2% de dichos decesos ocurren entre los meses de mayo y septiembre. En este reporte también se indicó que la mayoría de estas personas no cuentan con la variable de calor en sus certificados de muerte, que solo 7 en particular quedaron relacionadas directamente por los golpes de calor excesivo, pero sí una precondición médica como enfermedad cardiovascular, por ejemplo, que tiende a exacerbarse por las temperaturas calientes. Y luego de alcanzar una plató de 100 muertes anuales en la primera década del primer siglo, el reporte también indica que la mayoría de las víctimas son residentes pobres de las zonas más deprimidas de la ciudad de Nueva York, siendo los afroestadounidenses e hispanos los más propensos a morir por la carencia de aire acondicionado en sus hogares. Esta desigualdad está atribuida a las disparidades históricas en materia socioeconómica y el legado de racismo estructural que todavía permea la nación. Pasando a otro tema, en materia electoral, el expresidente Donald Trump ya ha logrado acumular $35 millones en el segundo trimestre del año en curso. Los fondos se han conseguido de su campaña oficial y también de su Comité de Acción Política, o en inglés Political Action Committee, se llama Salvemos América. El gobernador DeSantis, por otro lado, ha recolectado unos $20 millones para su campaña en las primeras 6 semanas desde que éste lanzó su candidatura. En el caso de DeSantis, un supercomité de acción política llamado Nunca Hacia Atrás, o Never Back Down, ya ha recolectado unos $130 millones, muchos de los cuales de estos fondos fueron recogidos durante la campaña
de DeSantis durante su campaña electoral por el estado de la Florida. La campaña de DeSantis ha perdido mucha atracción últimamente en las encuestas, debido en parte al hecho de que no ha logrado hacer empatía con el electorado, y además de su discurso tosco encima de diversas antipolíticas que éste ha implementado, lo cual ha generado un repudio entre la población a nivel nacional. En otra noticia, la administración de la Agencia del Control de Drogas, o DEA, en inglés, por sus siglas en inglés, en unas recientes declaraciones de su directora, llamó a China y a México a cooperar más de cerca en contra de la lucha que libran los Estados Unidos en la actualidad en contra del fentanilo. La representante Anna Milgram indicó que Estados Unidos está lista para trabajar con quien quiera que sea que trabaje con nosotros, y que Estados Unidos, en este sentido, no ha tenido la cooperación esperada de China, y que en lo tocante al gobierno de México, eso tampoco ha hecho lo suficiente, y que necesita hacer inclusive más en momentos que Estados Unidos batalla fuertemente en contra del flagelo del fentanilo en las calles. Estados Unidos se queja que desde el 2019 la mayoría del fentanilo que ha entrado en la nación proviene de México, quien ha utilizado los químicos precursores suministrados por China. La administradora, o sea, la directora Ann Milgram, indicó que a pesar del diálogo sostenido con China al respecto, Estados Unidos no ha recibido el respaldo necesario para contrarrestar el trasiego de estupefacientes desde Beijing. Si recuerdan, el pasado mes de abril, en ese sentido, también el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le escribió una carta a su homólogo, el presidente chino Xi Jinping, urgiéndolo a ejercer más control sobre los cargamentos de fentanilo, además de quejarse que Estados Unidos ha catalogado los carteles como organizaciones terroristas. El presidente mexicano López Obrador ha criticado la epidemia de fentanilo en los Estados Unidos, indicando que la falta de valores tradicionales y la erosión del rol de la familia en los Estados Unidos es lo que ha contribuido a la expansión de este mal, no México. El mes pasado, inclusive, el Departamento de Justicia acusó a 4 compañías chinas que, a su juicio, fueron las responsables de procesar los químicos necesarios para la producción de fentanilo. Según un reporte, una de esas compañías chinas fue responsable de producir 200 kilogramos de precursores de fentanilo, y con capacidad de generar hasta 50 kilogramos de fentanilo, cantidad que puede contener la suficiente dosis de fentanilo capaz de matar hasta 25 millones de personas. Wow. Y por último, para terminar con nuestro segmento, otro reporte divulgado recientemente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México indicó que las ganancias que obtienen las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de migrantes ascienden a unos 7,000 millones de dólares anuales, y es previsible que la misma continúe en aumento debido a que en la última década ello ha aumentado en más del doble, lo que exige, ya que las exigencias de los coyotes, polleros u otros intermediarios se han incrementado por el servicio que ellos prestan.
Curiosamente, Washington ha de gastar alrededor de 25 mil millones de dólares en presupuestos en sus oficinas de aduanas y protección fronteriza, o CBP en inglés, a lo que se debe añadir el presupuesto en las agencias del control de inmigración y aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, y otras agencias que participan en la lucha anti-inmigrante, así como otras asignaciones presupuestales a los estados aledaños a México, como Texas, que se han convertido en la vanguardia de la reacción xenofóbica y anti-inmigrante en los últimos años. Bastaría solo una fracción de estos recursos extraordinarios para implementar programas efectivos en los países que fungen como fuentes de personas inmigrantes, creando empleos, mejorando la infraestructura y, en fin, creando las condiciones necesarias que motiven a las personas a quedarse en sus respectivas naciones en vez de lanzarse a la búsqueda de otros lares. Hasta aquí nuestro comentario por esta semana. Si no es que hay algún comentario. No, muchas gracias, José Luis, por todas esas informaciones y consideraciones que nos acaba de hacer. Nos veremos el próximo sábado a través, por supuesto, de toda esta técnica moderna que nos ofrece la televisión e internet. Mira, acuérdate que la primera parte de nuestro programa se va a desarrollar en torno a la conmemoración del segundo aniversario, el aniversario del fallecimiento de nuestro querido y apreciado amigo Víctor. Pues ya hablaremos en detalle. Bien. Sí, definitivamente, sí. Bueno, creo que lo que acaba de exponer José Luis Kempis es sumamente importante porque hay una mezcla de problemas. Por ejemplo, tenemos el caso del fentanilo, que fue uno de los primeros de José Luis Kempis, que comenzó a hablar a través de este canal de las implicaciones no solamente que tiene para Estados Unidos, sino también para México, y ya comenzamos a hablar en República Dominicana del peligro que representa esta droga. También se habló del caso de China. O sea que este es un nuevo ingrediente en esta relación tensa que hay y de conflicto creciente entre Estados Unidos y China. Debo de agregar en términos económicos que los famosos 850.000 millones de dólares que están depositados de capitales chinos en las instituciones oficiales en Estados Unidos, específicamente en bonos, ya se ha desempolvado la exigencia de $1 billón de parte de estadounidenses que exigen el pago inmediato de parte de China, porque después de la Segunda Guerra Mundial China no ha cumplido en ningún momento con sus obligaciones. Es decir, que es más lo que le debe China a Estados Unidos que Estados Unidos a China, pero lo que me interesa destacar es que se plantea que se ejecute inmediatamente la deuda y que pase ese saldo a favor de los intereses de los capitales o los inversionistas norteamericanos, estadounidenses. La otra cosa que quisiera también destacar es que este conflicto que hay entre China y Estados Unidos, no hay manera. La muestra más palpable es que la visita de Yellen a China, que no ha rendido los frutos del lugar, que creo que en otra ocasión vamos a tener que prestarle más atención, hacer un análisis más profundo de esta relación tensa, porque nos está envolviendo a todos, así como también la reorientación que ha habido del gobierno ruso con el grupo Wagner
y concretamente en su intervención a Ucrania, que de una manera u otra se debilita el Estado ruso, igual que el caso de China. Vamos entonces a pasar a una pausa antes de continuar con el programa. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario. Sí, es una simple observación que debiésemos más adelante poder hablar el tema sobre los depósitos del gobierno de China en Estados Unidos y el por qué y cuáles son las razones que se arrastran desde la Segunda Guerra Mundial y los aportes que se hicieron en beneficio de China y que China, según se dice, no ha cumplido con los compromisos. Eso es un tema muy delicado y muy necesario que se pueda hablar al respecto. Otra vez damos la calurosa bienvenida a nuestros televidentes para continuar ahora en estos momentos con nuestro tema central, que es el de vivienda y hábitat, y concretamente el tema de los alquileres y todavía más específicamente el proyecto de ley que está sometido y que se está prácticamente cocinando en el Congreso, porque ya fue aprobado por la Cámara de Diputados sin una discusión de fondo, sin vista pública de fondo y sin consulta nacional. Y ya ha pasado al Senado. No sé quién de ustedes dos quiere comenzar a tratar el tema. El tema de los alquileres es bastante contradictorio porque en el sistema capitalista o pseudocapitalista que nosotros vivimos, que algunos llaman que es un sistema semifeudal capitalista, de forma no técnica, siempre ha habido la posibilidad y se ha desarrollado anteriormente las inversiones que hacen muchos en viviendas para alquiler y luego de ahí poder aquellos que han desarrollado viviendas para alquiler tener un ingreso producto de los alquileres. Pero hay muchas situaciones en las cuales se ven que los alquileres con el tiempo, por la depreciación del peso, la inflación, no compensa, vamos a decir, el retorno a los propietarios de esas viviendas. Pero por otro lado, asimismo, hay que ver las contradicciones que tiene la ley y con los depósitos de los anticipos. Creo que son 2 alquileres en depósito en el Banco Agrícola y que no responden cuando pasan 3, 4, 5 meses y no pagan. O sea, hay que ver todo eso. Está bien, Luis, pero mira, lo primero que debemos ver. Para ordenar un poco, sí, cada quien puede exponer su posición y después acuérdense de una segunda parte que es el debate dentro de nosotros mismos. Muy bien. Para dar oportunidad Exacto. que los argumentos sean presentados, tomando en cuenta el tiempo de televisión. No tampoco que tenemos demasiado tiempo, de manera puntual, de manera precisa. Y siempre pensando en el público, en los televidentes, porque no hay otro interés que no sea de presentar y de dilucidar algún problema y hacer algunas consideraciones y todavía más, a proponer algunas sugerencias y recomendaciones que siempre vayan en provecho de las grandes mayorías del país y concretamente la población dominicana. Muy bien. Eso que tú acabas de decir, eso último es bastante importante. O sea, nosotros estamos hablando y manejamos las cifras y manejamos conceptos y algunas personas, e incluso muchos profesionales de la misma área, no manejan ciertos conceptos. O sea, su área de especialización no es precisamente sobre la vivienda o sobre la población. Tal vez tengan algún otro tipo de inclinación hacia otro tipo de fortaleza del sistema estadístico.
la investigación, por ejemplo. Pero aquí hay que comenzar, vamos a decirlo por el ABC, lo que es una vivienda y lo que son los hogares. El concepto de hogar es bastante claro y es desde 1981, es el concepto que estamos usando en nuestro país para la realización de los censos, es 2 o más personas con un presupuesto común para alimentación. O sea que no hay hogares unipersonales como en otros países. No creo que se haya contemplado ese asunto. Ahora, ahí, entonces lo que tú acabas de decir es una cuestión sumamente grave, porque en Estados Unidos 1/3 de los hogares son unipersonales. Tal vez como tal, el término... Que sirva de referencia. No, pero tal vez la misma palabra hogar, no importa, ¿te das cuenta? Involucra conjunto. ¿Te das cuenta? Tal vez sea por eso. No, te estoy diciendo la comparación. Entonces, quiero que tú continúes, solamente fue una inquietud. Entonces, ¿cómo vamos a hacer comparaciones, como se están haciendo internacionales, cuando hay diferentes procedimientos de medición? Bueno, los conceptos de arranque, estos son una metodología que creo que se aplican en toda América Latina y el Centro Latinoamericano de Demografía y el Fondo de las Naciones Unidas. Y las mismas Naciones Unidas. Pero esas Naciones Unidas están localizadas en New York, que saben al dedillo, al detalle, que en Estados Unidos se tiene información hasta por cuadra, por Dios. Bueno. Entonces, ¿cómo es posible? No hemos llegado a esa etapa aquí todavía. Pero en Estados Unidos sí, concretamente en New York, tú puedes tener información básica, lo único que tú no sabes cuál es el nombre. No, porque la estadística tiene que asegurar, la estadística tiene que asegurar la privacidad de los datos. Entonces, en nuestro país, en el pasado censo del 2010, porque no tenemos todavía los resultados del censo del año pasado, se hablaba de que existían 3 millones de viviendas y 2.670.000 hogares. O sea, había un 13%, 3.071.000 viviendas y 2.671.000 hogares. 2.671.000. O sea que había 400.000 hogares, 400.000 viviendas más que hogares. Un 13%, una diferencia de un 13% entre un dato y el otro. Entonces, si me dice que son, porque es para poder, y también el público, si tú me estás hablando de 400.000 viviendas, más o menos, entonces tendríamos alrededor de 400.000 viviendas vacías. Porque si la vivienda no tiene un hogar, no hay un hogar adentro, entonces ¿quién la habita? Entonces no hay déficit de vivienda en términos genéricos. Lo que hay es un déficit de habitabilidad de los hogares. Bueno, pero vamos a seguir profundizando porque hay algo mucho más interesante. Porque si estamos hablando de vivienda... No, pero eso no se ha discutido en el país. Pero de que hay muchas viviendas vacías y que pueden ser ocupadas. Pero también hay otro punto. Dependiendo de la calidad y las condiciones de ese tipo de vivienda y su pero sustentabilidad. hay otro punto. 877.000 hogares viven bajo condición de alquiler. Dijeron que la vivienda en la que... ¿Qué por ciento es eso? Eso es el 32%, 32.8%, casi el 33%. De los hogares. De los hogares. De los 2 millones. 33%. Sí. Entonces los otros son propietarios de la vivienda. Son propietarios de la vivienda, o sea que hay gente que tiene más de una vivienda. ¿Te das cuenta? Mientras hay una cierta cantidad que tiene que vivir alquilada. Entonces, esto es lo importante, es el punto de partida. Hay exactamente cerca de 4 millones, aquí tenemos la población, 2.853.000 personas que están bajo el formato de alquiler. O sea, los 873.000 hogares que habíamos dicho que están bajo alquiler representan a 2.853.000 personas. ¿Se dan cuenta? Casi 3 millones de personas. En el censo pasado, ya el número tiene que ser un poquito más,
estaban bajo condiciones de alquiler. No obstante, hay que ver las condiciones de esas viviendas en alquiler y las que no están ahora mismo ocupadas, por así decirlo, si están al alcance y al nivel de esa persona o de esos hogares puedan pagar esas viviendas. O sea, como que habría un desequilibrio de la disponibilidad de viviendas para esos hogares en condiciones de satisfacer el poder adquisitivo que puedan disponer. O sea, hay una serie de situaciones ahí enfrentadas. Bueno, pero vamos para allá. O sea, ustedes se dan cuenta de la dimensión del asunto. Una tercera parte de la población, más de una tercera parte de la población, ya dijimos el 30, casi una tercera, 32.8, 33%. Una tercera parte de la población dominicana está bajo esta situación. ¿Cuál es la situación? De alquiler. De alquiler. Está bajo la situación de alquiler. O sea que es un asunto que demanda la atención del Estado, una atención directa del Estado. ¿Y cuál es el poder adquisitivo promedio que se tiene estimado de esas personas que viven en alquiler? No, tú sabes que termine tú sabes que el censo no mide poder adquisitivo. El censo lo que mide es la condición en que se vive la vivienda y la calidad de la vivienda. Eso sí hizo el censo, haciendo varias categorizaciones de las viviendas, categorizando a las viviendas de acuerdo a los materiales de construcción de la misma. O sea, el techo, si es de concreto o si es de zinc, las paredes, si son de bloques, o si es de madera o de cualquier otro material. ¿Pero cuánto de esa vivienda? De las 400.000 que están vacías en general, o no están. ¿Cuáles son? ¿Cómo se puede calificar en términos de...? Bueno, no. Porque eso lo da el censo. El censo dio 5 categorías que son muy bajas, muy bajo, medio y medio alto. Medio alto ya son viviendas que tienen un número determinado de habitaciones, que tienen todos los servicios. ¿Y la proporción? Las proporciones. Sí, para tener una idea. Bueno, ahí... Pero vamos a ver la parte que es muy bajo. Y la otra, la que sigue. Esos 3 grupos, ¿cuánto equivalen en términos de vivienda proporcionalmente y absolutamente? Bueno, en términos relativos o en términos absolutos. Mira. Más o menos en línea general. Porque lo interesa es el dato. Bueno, aquí debió hacerse una desagregación. Esa tabla no la tengo aquí. De la desagregación de los que están en alquiler, que era lo que nos interesaba. Y las condiciones de esas viviendas. Y las condiciones. Esta tabla desafortunadamente tiene a todos los hogares aquí. No tiene la condición de desagregación. Y de la que tú señalas que hay como 400.000 viviendas con relación a la diferencia de los hogares que tendríamos de más, habría que ver las condiciones de esas viviendas en cuanto a materiales, calidades. No, el punto que nos atañe aquí son las personas que están alquiladas. Sí. Ok, vamos a concentrarnos ahí. Está bien. Entonces, concentrémonos en eso y vamos ahora a la parte de lo que esto significa. O sea, tenemos viviendas de diferentes categorías y a partir de esas viviendas de diferentes categorías de vivienda, lógicamente hay un pago de un alquiler, porque si una vivienda está ubicada en un sector X y tiene cierto tipo de facilidades, va a pagar diferente a un cuarto o a una vivienda que tiene menores condiciones o menos servicios, porque también se involucró la parte de servicio. ¿Qué es lo que nos interesa aquí a nosotros, mirando la ley? Que la ley sea equilibrada, en el sentido de que hay 3 intereses aquí. Deberían haber 3 intereses, pero aparentemente nada más hay un solo uno, que es el interés del sector privado. Y tiene el Estado, en la redacción de la ley, hemos visto que no quiere intervenir o no quiere buscar un mecanismo de intervención. ¿Para qué? Para crear un equilibrio entre el inquilino y el propietario.
Esto es todo lo que nosotros hemos venido planteando y dada la dimensión del problema y dado el hecho de que los alquileres generan beneficios, creo que debe hacerse una propuesta equilibrada para que este problema que tiene un viso bastante grande porque hay un déficit habitacional enorme, Y de más de 1 millón, dicen algunos. se le busque una solución que sea satisfactoria para Tú las señalas, partes. Pedro. Pero antes de continuar con la pregunta, déjame intervenir para expresar mi posición y dar algunas informaciones. Lo primero que hay que señalar es que no contamos con un diagnóstico, no contamos con un registro permanente, tanto de las viviendas como de los hogares. Y eso es un reclamo donde la Oficina Nacional de Estadística ha quedado rezagada. Y los datos que se dan son de censo. Pero aquí, cada vez que tú alquilas una vivienda, cada vez que tú compras una vivienda, está registrada las características de esa vivienda. Y en el caso de la Corporación Dominicana de Energía Eléctrica y después ahora mismo la distribuidora, hay que... ¿Dónde se registra el alquiler? ¿El alquiler? Lo único que tú tienes, información dispersa. Por ejemplo, si alguien alquila, cuando tiene que alquilar, tiene que llevar el contrato que hace con el propietario a la Corporación Dominicana, a la empresa distribuidora de energía eléctrica, a las sedes. La otra cosa es, se hace un contrato donde hay generalmente 3 documentos. Uno le toca al inquilino, otro le toca al propietario y otro debe de ir a una entidad pública. ¿Qué es el Banco Agrícola? No, el Banco Agrícola no, eso es diferente. Creo no. Porque la parte de los depósitos tiene que canalizarse hacia allá. Pero eso es otra cosa. O sea, eso es para el caso de 3 depósitos, que es uno de los problemas que no quiere enfrentar esta ley, aunque reconoce de 2 depósitos que queden en el aire. De esos 3 depósitos, un depósito, tengo entendido, ese depósito ni siquiera va al Banco Agrícola. Lo que va es al abogado, ¿cómo se llama ese abogado? ¿Al corredor? Al notario. Al notario, por haber puesto su nombre, que muchas veces ni siquiera se conoce, sino que se hace, el dueño se encarga de que firme primero, por supuesto, el inquilino, después él firma y luego lo lleva el notario y él firma y después te dan el documento, pero tú no ves al notario. Entonces, el Banco Agrícola es para depósito de esos 2 meses que generalmente no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Tú me hiciste una pregunta y yo te estoy contestando. ¿Por qué? Porque lo que hace el propietario, utiliza ese depósito para remodelar la casa. No siempre, pero lo puede utilizar. Pero antes de salir, puede también esa garantía, ese depósito, que no es más que una garantía de cumplimiento, puede ser que se viva o no se viva, porque generalmente no es utilizado para remodelar. ¿Por qué? Porque generalmente, ¿verdad?, no tenemos las estadísticas. El inquilino vive la casa hasta el último momento. Pero mira, hay un asunto, ¿no? En realidad, una pequeña aclaración. El dinero del depósito se lo queda el propietario. El corredor, el abogado. No el corredor, el notario. No, es lo único que hace. Una licencia que hay que tener para hacer ese tipo de... Sí, pero él lo que se queda es con un porcentaje. Pero ¿cuál es el porcentaje? Generalmente por lo general un depósito de los 3 meses, 1 mes le toca al notario. Pero yo no sé cuál es la importancia. Está bien, una cuota aparte. Como se está haciendo, que era la parte que yo conozco, que el corredor o el que le busca el inquilino, sí, claro, se gana 1 mes, se le paga 1 mes. Lo del notario, ese es otro actor. Se gana notario, 1 mes se le por paga el contrato, por un servicio, pero no se le paga al notario. Se gana un mes o lo que sea, un mes lo que se le estila, por la firma del contrato, pero por el alquiler mensual
él cobra un porcentaje que es un 10%, que ¿Quién? es lo que está estableciendo el abogado, el corredor. No. Oye bien. hay Eso no es casos así. que son Oye, así. no es que no esté presente. Generalmente, si hay un corredor, él le toca uno de los meses. O sea, es un depósito generalmente de 3 meses. Y si no está ese corredor, pues esos 3 meses quedan en manos del propietario. Y cuando el abogado, el notario, entrega un mes. De hecho, puede ser, pues son eso que no tenemos los datos. Entonces le quedaría al propietario un mes, porque si un mes lo entrega al corredor y otro mes al notario, de 3 meses, son 3, el depósito de 3 meses, uno le corresponde al propietario. Por ahí vamos bien. En línea general, lo que estamos señalando es que no hay data, no hay informaciones. Sí. Debiéramos de tener un registro administrativo. ¿Qué quiere decir registro administrativo? Un registro permanente de todo esto, Eso es de todas correcto, estas transacciones. hacia allá que Entonces vamos. tenemos 4 actores: el inquilino, el propietario, el corredor y el notario. Y hay uno que es fundamental, que es el Estado. Tendríamos que hablar de 5, que puede ser en este caso Banco Agrícola, pero también las empresas distribuidoras de energía eléctrica, que antes estaba en la Corporación Dominicana de Energía Eléctrica, que sí tiene informaciones sistemáticas. Y eso es una base de datos que tiene mucho más valor que inclusive la encuesta de continuo de fuerza de trabajo del Banco Central. Y siempre se ha mantenido en secreto. Oigan lo que le estoy diciendo, se ha mantenido en secreto, pero ese cúmulo de datos, de informaciones, que tiene un valor tremendo, nunca ha sido puesto a disposición del público. Y todavía más debemos decirte, aquí se hacen encuestas sobre energía eléctrica, consumo de energía eléctrica, que descansan en la encuesta de fuerza de trabajo, que es una aberración, cuando lo que tenemos son los datos de las mismas empresas distribuidoras de energía eléctrica. Pero déjame terminar, porque así después podemos entrar en el debate. La otra cuestión que hay que considerar, que aquí no tenemos, ¿verdad?, una superintendencia de vivienda. Y eso no lo tiene el proyecto de ley. O sea que los diputados se decidieron a aprobar una ley sin conocimiento del tema. Estamos hablando como Cámara de Diputados. Debe de haber algún que otro abogado, experto en vivienda, en conocimiento. No sé cómo pueda sobrepasar la obtención de información que ya contamos a nivel de la Oficina Nacional de Estadística. Eso es bueno que se sepa, que aquí se están aprobando leyes sin conocimiento de la realidad y sin conocimiento de casos específicos. Por ejemplo, una cosa es la vivienda a nivel rural y otra cosa es la vivienda a nivel urbano. Otra cosa es la vivienda, lo que se considera urbano, que también es un error, que lo ha introducido y se ha aceptado de manera acrítica. Toda población de más de 10,000 habitantes es considerada urbana. Oh, por favor. No te rías de mí y después me saca la lengua. Y eso está autorizado por las Naciones Unidas. Oye, aquí 10,000 habitantes no te hacen una urbe, no te hacen una ciudad, porque la urbe es algo más complejo. No solamente la habitación, son las calles, están los puentes, los edificios, los servicios, la basura, y la garantía de que esa población pueda cubrir esos servicios. Nada de eso se considera en la ley. Tampoco se considera en la ley una cuestión que ya tú nos acabas de arrojar luz. ¿Cuántas viviendas vacías hay? Porque un programa de ocupación y de facilitación de los alquileres es sencillamente legislar de que una vivienda no puede estar más de 6 meses, un año. Eso no lo trata la ley, a pesar de que estamos hablando de 400,000 viviendas, tomando en consideración que son datos gruesos. La otra cosa que hay que considerar es que aquí se está alquilando habitaciones o viviendas para el turismo. Entonces tenemos que calcular cuántas habitaciones, que estamos hablando de cerca de 60,000 registradas, 60,000 viviendas. Entonces estamos abriendo un espacio a presión de que haya una presión hacia arriba de los alquileres. ¿Eso se consideró en la ley? No. Pero déjame. Y se alquilan en dólares.
Hay violación también de la ley. Aquí no puede estar circulando el dólar. Que tenga como referencia, eso es otra cosa, pero aquí no puede, porque de acuerdo a nuestra legislación, porque es muy fácil decir, ya el dólar forma parte, pero ya es una cuestión de carácter monetario fundamentalmente. Entonces, ¿qué otra cosa? Aquí se alquilan en barrios casuchas y cuarterías. En otros países se le llama cortico, por ejemplo en Argentina. Cuartería es un cuarto y eso se alquila. Eso no está considerado en la ley, que es lo que tiene que ver con lo que ha estado puntualizando el colega Luis Guzmán. O sea, no es el mismo tratamiento de una vivienda, porque así lo dice, alquiler de vivienda. Yo te diría el sentido general de alojamiento de personas. Pero la vivienda no es lo que estamos pensando, no es una casa, un apartamento. Y además de eso, no se consideró el tema seriamente de las reparaciones, no se consideró el tema del mantenimiento, no se consideró el tema de que en caso de que haya una familia que por una razón u otra no pueda pagar, ¿qué es lo que se va a hacer? Porque me va a desalojar no solamente los adultos, sino también los niños. ¿Y dónde está la garantía del derecho a recibir educación? ¿Dónde está la garantía del derecho a la salud pública? Cuando tú sencillamente desalojas y lo mandas, no a barrancones, no, porque ni siquiera eso tenemos, a la mejor suerte, que sean las mismas familiares que carguen. Otra cosa que no se ha considerado aquí es un fondo para poder cubrir todas esas demandas. No se ha considerado el rol del Estado, que tiene que garantizar una vivienda social, tiene que garantizar una vivienda de carácter popular. El Estado cada vez se está metiendo en el negocio, inclusive el mismo fideicomiso. ¿El fideicomiso qué? Entregan los terrenos, después se entrega, se construye el tendido eléctrico, el alcantarillado, el acueducto, se construye también otros servicios, los bomberos, pero venga acá. ¿Y esos costos en manos de quién recae? Del Estado, y eso quiere decir de los contribuyentes, de la mayor parte de los consumidores, de los trabajadores. Ahora bien, ¿qué hace el sector privado, el sector empresarial de la vivienda? Sencillamente construye viviendas, pero el negocio no es el de la vivienda. Vuelvo a repetir, el negocio no es construir vivienda. El negocio es comprar los terrenos, así como ustedes están viendo en pantalla. Y fíjense cómo está alrededor todos esos terrenos baldíos que adquieren un valor que no se le cobra impuesto. No se le cobra impuesto, que sería un impuesto por el plusvalor adquirido de todos esos terrenos. El negocio es comprar los terrenos donde se va a construir el proyecto habitacional. Entonces, ¿quiénes son los que tienen la información de dónde se va a construir ese proyecto habitacional? Solamente una minoría, y son las grandes empresas constructoras. Y no nos metamos ahí en las violaciones de los derechos de los trabajadores, específicamente haitianos, pero vamos a continuar. Entonces, no tenemos una superintendencia donde pueda ir directamente a validar, o a confrontar o a dirimir, a ver si es posible una búsqueda de solución entre el inquilino y el propietario. Y también el propio Estado, porque el Estado es propietario de muchas de las viviendas. El Estado se ha negado, oigan bien, se ha negado a que las concesiones que hace de esa vivienda, titularizar correctamente esas propiedades de manera tal que esos títulos puedan servir de colateral para un apalancamiento de 10 por 1. Por ejemplo, para que me tengan una idea, si el Estado tiene en propiedad 10.000 millones de pesos, pudiera apalancarse a nivel de 100.000 millones de pesos. Pero eso es el Estado, porque el Estado es propietario de esos títulos de propiedad. Entonces, ¿qué es lo que se ha inventado? Regalar la propiedad pública, regalar el espacio público, regalar todos estos activos públicos. Mira, ahí es donde tú estás dando, Luis Humberto, un punto muy importante, porque no se puede partir. Que déjame dicho de paso, ni siquiera las instituciones que están a cargo, porque no lo puedo dejar, que por si acaso se me olvida. Por ejemplo, participación ciudadana. ¿Dónde está la defensa de los derechos de los ciudadanos? ¿Qué hace participación ciudadana? Oiga, en muy contadas ocasiones toca uno que otro tema. Institucionalidad y justicia.
¿O no tiene que ver con legislación? ¿O no tiene que ver con justicia? ¿Dónde aparece esta fundación de institucionalidad y justicia defendiendo los derechos humanos, los derechos ciudadanos? Porque aquí no solamente de ciudadanos, aquí son derechos de los niños y derechos de los ancianos o derechos de enfermos terminales, es de todo el mundo. Eso es una tragedia y es lamentable que la Cámara de Diputados. Ahora, Luis Humberto, esto va a parecer como el abogado del diablo. No. Se habla de que el derecho a tener una vivienda o poseer una vivienda. Ahora, necesariamente todas las familias tienen que tener como propiedad una vivienda, o puede el Estado garantizar viviendas para las familias. Es distinto el concepto, porque se ha vendido como que, y la gente se pasa 20 años, 25 años pagando una propiedad de que para que sea suya. Pero y si de pronto el Estado es el propietario que le garantiza viviendas a todos, mientras esa familia pueda multiplicarse, retirarse, cambiar, etcétera, son conceptos distintos al que yo me refiero. Va a responder a esa, si no hacemos una pausa y después... No, pero rápidamente te voy a decir algo. Mira, lo que pasa es lo siguiente, Luis Guzmán. Mire, si una persona tiene posibilidad de acceso a una vivienda, o sea, si tú formas un hogar y tienes la posibilidad de acceder a una vivienda, tener tu vivienda propia, en vez de estar pagando una, eso te garantiza en cierta medida que en la época de tu retiro, algo que no hemos tocado, pero que está colateralmente asociado a eso, tú tengas por lo menos la seguridad de un techo. Entonces, si no existe un mecanismo y en el momento de tu retiro tú te vas a retirar con 2 cheles, tal vez tú, la misma vivienda que estás viviendo hoy, no puedas costearla mañana con lo que te dan tu Pero ese no es el único mecanismo. No, pero te estoy diciendo que es uno de los elementos que tiene que tomarse en cuenta. La gente que tiene vivienda y la está alquilando, precisamente fue porque logró obtener más de una vivienda y ahora, como parte de su dinero, del dinero que él tiene, como no tienen pensión, no tienen una jubilación, puede tener eso como ingreso. Bien. No, está bien, continuamos con el programa. Señores, caliente. Nosotros hemos seguido discutiendo aquí entre nosotros y se han integrado algunas otras voces a la discusión. Yo quería tomar algunos puntos de lo que había dicho Luis Humberto Vargas, y es algo que, volvemos a insistir, no hay información. O sea, en un momento determinado tiene que existir una data y tiene que haber un mecanismo que de una u otra forma proteja al consumidor. En este caso sería a la persona que va a alquilar. Porque al inquilino. Al inquilino, porque estamos hablando, aquí hay condiciones de alquiler. Siempre que cuando de buena fe el inquilino responda, sí, porque hay muchas veces pero, que un inquilino te renta como una propiedad, pero no hay quien lo saque. No, pero vamos a dejar que vamos, esto es de orden. O sea, aquí hay viviendas o lugares donde se alquila una vivienda donde hay un baño de uso común para un grupo de personas. Ustedes lo saben. Aquí en los barrios de la capital hay lugares en donde se están alquilando habitaciones, y esa habitación, tú lo que tienes es tu habitación, hay más nada. Entonces, tiene que haber alguien que garantice que ese espacio está destinado y tiene las condiciones para la vivienda. ¿Ok? Que tú vas a alquilar y te digan, no, espérate, eso no está habilitado para vivienda. Se quedan en la calle, Pedro. Pero está bien. Como una pensión. Pero volvemos al asunto. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero tenemos que evolucionar hacia un estado donde se le permita a la persona vivir en un espacio digno. Eso es lo primero. Como no hay data, no puede cuantificarse eso. No hay ningún tipo de establecimiento sobre el área y las condiciones de la vivienda, o sea, el número de metros cuadrados, si tiene los servicios incorporados, si
de acuerdo al lugar de la ubicación, que sabemos que hay factores que son de mercado. Una persona que vive en un núcleo urbano, qué sé yo, como Arroyo Hondo, o como Naco, o Piantini, o el mismo Gascue, sabe que por la ubicación de su vivienda, ya eso tiene de por sí unas implicaciones. Pero aquí estamos hablando de, primero, las condiciones para alquilar ese espacio físico como vivienda. Ese es el primer asunto. El segundo asunto, que es muy importante, es que hay una ausencia del Estado, que ya lo hemos dicho, no solamente en reunir esta información, sino en regular y decir, no, espérate, estas son las condiciones que hay sobre esto, y estas son las condiciones sobre las cuales tú puedes hacer un contrato, y estas son las condiciones que tú tienes que cumplir con el contrato. Ambas partes. Sí, ambas partes, que es también un asunto. Si tú tienes una casa y la estás alquilando es porque tú necesitas dinero. Si hay alguien que te falla, tiene que haber un mecanismo de respuesta o tiene que haber un mecanismo de sanción. Que responda por el inquilino. De sanción. Y claro, pueden haber atenuantes. Esas atenuantes que pueden ocurrir en un momento determinado. Hay una familia, muere el cabeza de esa familia, que era quien llevaba todos los ingresos. ¿Cómo? ¿Qué tratamientos que se le va a dar a las personas que están residiendo en ese momento? ¿Lo dice ahí? Eso la ley? No, la ley No no lo dice dice. eso. Entonces, eso hay que puntualizarlo y resaltarlo, que es una ley absurda y contraria a los intereses de la mayoría nacional. Mira, y hay otra cosa que hay una cosa que sí debo decir, que es donde hemos tenido algunas contradicciones. Señores, aquí se están creando instituciones para satisfacer cierto tipo de necesidades, muchas de ellas que vienen de afuera. Se crea un juzgado para atender asuntos de niños, niñas y adolescentes. Pues está bien, no digo que no sea necesario. Asuntos de la mujer. Se crean esas instituciones. Yo creo también que tiene que crearse una unidad del mismo Ministerio Público que se encargue de la familia. De la parte de la familia, pero que se encargue también de la parte de la vivienda. Porque muchas de las cosas que estamos haciendo, que estamos cargando el aparato de la justicia, espérate, la justicia tiene que responder, pero un juzgado de paz, donde se tienen que ventilar 20.000 temas, según los mismos abogados, no puede dar una respuesta rápida a un caso de litis entre inquilino y propietario en menos de 6 meses. Pero tú planteaste algo Está bien, que Luis Humberto también entonces a trató de escuchar señalar. Vamos a escuchar tu posición. Por ejemplo, cuando tú señalas si el cabeza de familia que tiene un contrato de alquiler y él fallece y no se puede pagar el alquiler y en la ley no se contempla cómo luego se va a poder pagar el alquiler, porque el propietario, que también es una familia que hizo esfuerzo y construyó e invirtió, no va a recibir ese ingreso. O sea, no puede caer sobre el propietario de la vivienda esa situación, ni tampoco sobre esa familia que durante un tiempo en la ley se procure alguna estabilidad al respecto. O sea, ¿cómo se enfrenta esa situación? Y lo otro, yo conozco casos de viviendas que luego que están alquiladas, empiezan a vivir más gente de la cuenta y hasta la subarrendan, su arrendamiento dentro de la vivienda. O sea, y hay veces que hasta... Eso lo contempla la ley, lo que no tú lo estás... contempla. Entonces, ¿cómo vamos a aprobar una ley de gente que esté alquilando con esas anormalidades? No, y no es que tú estás alquilando con eso, sino que luego que está alquilada la pero eso vivienda, es el inquilino hace un subalquiler y te empiezan a vivir ahí 3 hogares. Mira, hablándote claramente, eso está muy común en el caso de familias haitianas en República Dominicana. Sí, sí. Te alquilan, oye hasta dónde llega, que eso no lo contempla la ley. Te alquilan una vivienda, directamente no. Se ponen de acuerdo con un abogado para que sea que alquile la vivienda. Oye, ¿por dónde va la cosa? Ese abogado es el que se encarga de pagar. El abogado lo único que le interesa es cobrar. Y ni siquiera se preocupa por el mantenimiento. Pero no solamente eso. No estamos hablando de la mayoría de las familias haitianas, pero una parte importante está subalquilando
sin conocimiento hasta del abogado y sin conocimiento del propietario. Todavía peor, lo convierten en hoteles. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera va y paga por una noche, 2 o 3 días. Y eso también en el caso de los dominicanos. Pero ya en los haitianos se da porque hay un serio problema de vivienda. ¿Qué? Los trabajadores, ¿dónde están las viviendas de esos trabajadores haitianos? Dime de dónde. Es la misma construcción donde hacen sus necesidades en funditas. Y eso se está permitiendo, eso se está autorizando y no interviene Salud Pública, no interviene el Ministerio de Medio Ambiente, no interviene la Presidencia de la República, no interviene, por supuesto, el mismo Ministerio de Obras Públicas, no interviene la Seguridad Social. Esto está manga por hombro. Sí, Salud Pública. Ahora bien, ¿qué hay que señalar? De alrededor de esos depósitos, ¿qué hay que precisar? Que en caso de que haya algún problema, hasta ahora tú puedes seguir pagando el Banco Agrícola. ¿Qué es lo que se quiere? Que desde un principio, en esta nueva ley, se pase al Banco de Reserva. ¿Por qué? Porque parece ser que hay un proceso de privatización del Banco de Reserva y hay un banco que puede salir favorecido. La muestra más palpable no es tanto por el asunto de los alquileres que se le quiere acreditar, que sea de vivienda sino popular. Los cajeros, por Dios. El Banco de Reserva, gran parte de los cajeros no están funcionando, no funcionan, no tienen cajeros. Oiga bien, donde usted puede no solamente retirar, sino también depositar. Es sencillamente un acuerdo que hizo con un banco que le ofrece no solamente un cajero, 2 cajeros al lado de un cajero inservible del Banco de Reserva. Y si quieren más pelos y señales, ¿cómo es posible que un banco que acaba de declarar 7.300 millones de pesos, una cifra inaudita en la historia de la banca República Dominicana como beneficio, no tenga para comprar los cajeros? Ahora bien, entonces ese traspaso al Banco de Reserva no es más que otro traspiés que se está dando y está siendo impulsado en gran medida por el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles intereses privados está defendiendo este señor? Que él lo aclare, porque esa ley, mire, es un desastre, es una barbaridad. Seguimos con las puntualizaciones. Se dice de la ley que de acuerdo se va a elevar el alquiler de acuerdo al índice de precio. Oiga bien, no, eso no funciona así. No es el índice de precio. Hay un componente que es vivienda en la canasta familiar y es el que debiera de servir de referencia. Pero mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la referencia? Los que hacen inversiones en construcciones no reciben. Aquí, digamos, usted compra un certificado y le dan 13, 14, 15%. Usted sabe cuánto es que una inversión de 100,000 pesos, 100,000 pesos, ¿cuánto le daría? Una tasa de interés anual de 15%. Usted sabe de cuánto es que en tal caso, qué sé yo, una vivienda de 2.500.000 pesos, que en tal caso habría que analizar y sacar tasa de interés, es alrededor de una tercera parte de ese 15%. Entonces que no se venga a culpar a los inquilinos de la no construcción de viviendas en República Dominicana, porque tú estás sometido a la ley del capital, a la ley de la rentabilidad. La gente va a invertir en aquellas áreas donde mayor rendimiento tiene. Por eso le apunté anteriormente que el negocio está no en la vivienda, en la construcción de la vivienda, sino en el terreno que se va a valorizar, en el terreno que está alrededor. Porque antes, si usted no construye la construcción de ese residencial, porque te va a tener terreno baldío, pero ahora sí tiene un terreno. La otra cosa que hay que señalar, que son deficiencias, que es lamentable, por Dios, como el Congreso se pone a estar apostando a aprobar una ley sin conocimiento. Oiga, eso amerita, y eso no es un punto para discutir ahora. Hay que discutir aquí esa gente del Congreso, tanto en las cámaras de diputados como los senadores. No reúnen muchos de ellos, lamentablemente, las condiciones, no es porque sea abogado, no es porque sea profesional, las condiciones para tratar todos estos asuntos de leyes. No las reúnen las condiciones. La muestra más palpable es que se están aprobando leyes
al fuetazo, a lo más rápido posible, cuando estamos envueltos con gran parte de las familias dominicanas. La otra cosa, ¿dónde están los programas de construcción de vivienda en el país? Muy bien, los esfuerzos que se hicieron durante Balaguer, durante los siguientes presidentes del PLD, me estoy refiriendo a Leonel Fernández, a Danilo Medina, y los esfuerzos que se están haciendo ahora. Pero señores, a ese ritmo vamos a estar condenando a la población dominicana a que no solamente tengamos un déficit de vivienda, sino de los jóvenes. Oiga, ahora mismo gran parte de los jóvenes, para poder sobrevivir como familia, en caso de que se matrimonien o que convivan, ¿verdad?, tienen que ir donde los padres. ¿Por qué? Porque no hay manera de pagar un alquiler y ahí viene el ingreso. Ese alquiler, oye bien, equivale, digamos, a 23,000 pesos, de que aquí lo que se está pagando es de que un 10% en vivienda. Oye, ¿cuánto es? 2.300 pesos. 2.300 pesos para alquiler, para pagar energía eléctrica, para pagar el gas licuado, para pagar otro gasto, porque en la canasta de bienes y servicios de consumo básico familiar, esto es lo que se está considerando una barbaridad. Y ese atropello... ¿Solo un 10%? Ah, pero ven acá. Antes lo teníamos separado, un 10 o 11%, estoy redondeando. Una barbaridad. ¿Quién aquí puede conseguir una vivienda de 2.300 pesos? No hay Oiga, ni sitio. siquiera una habitación. Y eso es lo que sirve de referencia en la estructura de precios de la canasta de consumo. Oiga, esos técnicos del Banco Central, que no me vengan con técnicos, usted tiene un compromiso de carácter ético, que es la ética profesional, y usted lo está violando. Me estoy refiriendo a los que están elaborando esa canasta en el Banco Central. Y ni hablar el respaldo que recibe de la Oficina Nacional de Estadística, y ni hablar de que me hablan de honestidad, del ministro, esa barbaridad de que aquí en el país está disminuyendo la pobreza. Pero ven acá, ¿en qué país es que nosotros estamos viviendo? Si ese ministro fuera serio, debiera de abrir una mesa para discutir y no estar abriendo mesa para uso de carácter de grupo peculiar. Eso es otra cosa, que haya una mesa para debatir esto, se presenten las informaciones, se presenten las propuestas y que sea una mesa permanente y que esa superintendencia esté vinculada, así como también la comisión de Cámara de Diputados y la comisión del Senado, que le den seguimiento. Porque si hay un problema cardinal, no solamente para los dominicanos aquí, sino los dominicanos que están en el extranjero, que aspiran a lo que se quieren retirar, tener una vivienda en República Dominicana, es tener una vivienda. Y estamos claros, una cosa es propiedad, donde usted tiene el título de disponer, y otra cosa es la posesión. Y aquí se están mezclando las cosas. El gobierno está entregando de manera muy fácil y gratuita propiedad de vivienda cuando no debiera entregar, en dados casos sí, y que haya un esfuerzo, porque si aquí estamos regalando vivienda, entonces este país no va a soportar. Pero creo que bueno, en conclusión, de parte mía, yo creo que ya tú lo habías externado de cierta forma, pero amerita no solamente discutir y enriquecer este proyecto, porque este proyecto de alquiler, que definitivamente tiene muchas falencias, sino también ir pensando en la creación de una superintendencia de alquileres, en un mecanismo que pueda equilibrar la superintendencia de vivienda, que no solamente envuelve alquiler, sino diferente, porque puede ser mantenimiento, habitabilidad. Sí. Que tenga, que pueda arbitrar la oferta y la demanda, que pueda arbitrar entre el inquilino y el propietario, y que también y algunas personas podrán decir... La superintendencia no arbitra. La que arbitra es ahora mismo los juzgados de paz. Es una superintendencia para tratar de ver cómo se llega a un acuerdo, defendiendo los derechos del inquilino, pero también los derechos de los propietarios. No, pero nadie está opuesto a eso. No, pero es de acuerdo a la institucionalidad jurídica de República Dominicana. Pero está bien, ¿no? Y lo dice la ley. Está bien. En cualquier caso, a los 2 meses va a llevarse a juzgado de paz. ¿Para qué? Para desalojar, así lo dice la ley, es para desalojar al inquilino. ¿Pero quién le ha dicho a usted que es para desalojar?
Eso no es tan fácil. No, Hasta la vivienda que tú compras, bueno, en la que tú, para tú adquirir una vivienda 20 años, busca un financiamiento, y si dejas de pagar 3 meses, 4 meses, te está llamando el banco ya y Sí, te forza, eso y es hasta que- tú pierdes esa propiedad que era un sueño que tú ibas a ser de que propietario en 20 años o en 25, lo pierdes. Entonces, Bueno, es estamos un llegando sueño. ya a la parte final del programa. No sé, en 30 segundos, Pedro, ¿tú quieres decir algo? no, creo Ok, que ya. tiene que profundizarse eso, tiene que buscarse mecanismos para que no existan abusos, pero también que haya respeto, porque la gente quiere poner su propiedad para obtener ciertos recursos y el inquilino quiere tener una vivienda digna donde vivir, pero tiene también que cumplir. Entonces, Ambas partes. ese es el asunto, tiene que seguirse profundizando en este tema. Muchas gracias, Pedro Álvarez, y también a Luis Guzmán por la participación en este programa que ha sido de los más debatidos entre nosotros mismos. Y nos vemos, Dios mediante, la semana entrante, el sábado siguiente, que sería el sábado 14, donde vamos a tocar el tema de Haití, relaciones dominico-haitianas y dominicanos de origen haitiano. Y vamos a tener un programa especial porque la primera hora se la vamos a dedicar a nuestro apreciado hermano, amigo y digamos seguidores los seguidores de Víctor Víctor, Así es. gran cantante popular que cumple años de su fallecimiento. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Su Mundo TV.